Ahora, en este tiempo, en este día maravilloso, que es un día glorioso que tú has hecho para nosotros, Señor. Te adoramos porque toda la semana nos cuidaste, nos protegiste, subiste con nosotros cada día, Señor. Honramos tu palabra, tu nombre y la revelación del nuevo pacto. En el nombre de Jesús desatamos espíritu de sabiduría, de revelación, según Efesios 1:17, para que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento y podamos comprender cuál es nuestra herencia en los santos en Cristo Jesús, y cuáles son las riquezas de tu gracia, cuáles son las riquezas de tu gloria, Señor, para con nosotros. Gracias te damos, Espíritu Santo, porque tú eres el revelador, el maestro. Nosotros solamente contribuimos contigo, Señor, para que tú pongas pensamientos en nuestro corazón y sean expulsados por nuestra boca, para bendecir pueblos, ciudades, naciones, y cada persona que nos vaya a ver de manera directa, diferida a través de estos medios de comunicación de Facebook y de YouTube, Señor, ellos sean edificados como tu iglesia gloriosa, maravillosa y poderosa, que no será vencida por las circunstancias ni por el enemigo. En el nombre de Jesús yo lo declaro, que entra y viene la revelación a cada persona, que se abren los ojos de su entendimiento, que toda venda que es puesta en sus ojos sea quitada en el nombre de Jesús, que todo legalismo sea quitado, que toda ley sea quitada, que toda ley que tenga a ellos con el entendimiento embotado y oscuro, Señor, ellos sean libres en el nombre de Jesús. Sea para exaltarte a ti, Rey de Reyes. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Declaramos que somos árboles plantados junto a corrientes de agua, que damos nuestro fruto a nuestro tiempo y nuestra hoja no cae, y todo lo que hacemos prospera en el nombre de Jesús. Te honramos, maravilloso Padre Celestial, exaltamos tu palabra, tu nombre, por todas las generaciones. Tú eres bueno, Señor. Gracias te damos, gracias, Señor. Estamos agradecidos por el nuevo pacto, agradecidos por tu gracia, agradecidos por esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, agradecidos contigo, Jesús. Gracias, Señor, por que toda bendición nos fue dada en lugares celestiales y ahora la tomamos por medio de la fe. En el nombre de Jesús. Seas más tú, Espíritu Santo, sea menos yo, Señor. En el nombre de Jesús pongo en humildad mi corazón para oír de ti, Señor. En el nombre de Jesús oigo de ti, Espíritu Santo, y soy humilde en recibir tu palabra para que tu palabra sea exaltada. Menos yo y más tú, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Perfecto, pues comenzamos y continuamos con el tema que se llama los ídolos del cristianismo. Estamos hablando del ídolo, la ley de Moisés, guardar la ley de Moisés. Muy bien, damos la más cordial bienvenida a nuestros amigos que nos ven a través de estos medios de comunicación. Cristo les ama, a nosotros también. Cada persona que nos va a ver de los diferentes países, ciudades, pueblos de Sudamérica, Centroamérica y de los Estados Unidos de Norteamérica, así como cada persona que nos va a ver también del continente europeo, de España y de cualquier otro país de habla hispana, y cada una de las personas que nos ve de este maravilloso país, México, de los diferentes estados, ciudades. Dios les bendice. Queremos decirle que el Espíritu Santo tiene una palabra específica, especial para ustedes en esta tarde, noche, en el nombre de Jesús, transmitiendo directamente desde la Perla Tapatía de Guadalajara, de Jalisco. Bueno, estamos en Tlaquepaque, Jalisco, México, para todos ustedes. Muy bien, vamos a Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15, versículo 19 y 20. Dice así la palabra, en el nombre de nuestro maravilloso, glorioso Señor Jesucristo. Por lo cual yo juzgo, dice, que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. Contaminaciones de los ídolos. Ok, pues estamos haciendo referencia a que el ídolo, uno de los ídolos principales ya de los hijos de Dios, de los creyentes, de los cristianos, de los nacidos de nuevo, es uno de los que subliminalmente se ha introducido en cada creyente para trastornar su vida espiritual y trastornar su relación con Cristo. Es guardar, cumplir mandamientos de la ley de Moisés. Digo, cuando hablamos de ley de Moisés, estamos hablando del Éxodo para acá, para que se me entienda. Éxodo, Números,
Números, Éxodo, Números, Levítico, Deuteronomio, Levítico y Deuteronomio. Estamos hablando ya del Génesis hacia atrás, pues todavía el Génesis nos marca la historia, todavía hasta José nos marca Abraham, Isaac, Jacob, nos marca el inicio de la creación. En los primeros capítulos, en Adán, nos habla de Noé, nos habla de toda la historia de los antepasados de la creación, del origen de la creación. Por eso es Génesis, Orígenes. Pero ya cuando hablamos de Éxodo, estamos hablando del pueblo de Israel saliendo de la tierra de Egipto, ¿ok? Tierra de Egipto donde fueron esclavos 400 años aproximadamente, ¿ok? Entonces ya el pueblo de Israel estaba siempre acostumbrado ¿a qué cree? Tenía una mentalidad de ¿qué cree? De esclavo. Ellos estaban acostumbrados a ser esclavos. Por eso Dios tuvo que tomar a un hombre que no venía de los esclavos de Israel, sino que venía de los que habían sido libertados, de los que tenían una mentalidad de reino, como era Moisés. Moisés era un hombre que fue instruido conforme al gobierno y a las enseñanzas de los egipcios, ¿ok? Entonces Dios tuvo que agarrar a alguien que tenía una mentalidad de reino, no una mentalidad de esclavo, principalmente hablando, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de ley de Moisés, desafortunadamente el nuevo pacto, Pablo nos revela que el que está en el monte Sinaí y el que está todavía simbolizando a los israelitas que habitaron o vivieron bajo la ley de Moisés, nos está hablando que están en esclavitud. No quiero ver ese tema ahorita, pero viene en Gálatas capítulo 4. Nos habla de dos sombras, dos tipos o dos simbolismos, que es Sara y Agar. Sara dice que produce hijos para libertad o libres, y Agar produce ¿qué? Esclavos. Y Dios le dijo: no heredará el hijo de la libre juntamente con el hijo de la esclava. Agar era una esclava, pero Agar, ¿qué cree que simbolizaba? A los que vivieron bajo la ley, a los que estaban en esclavitud. ¿Por qué? Porque una ley que fue dada por Dios fue buena para muertos espirituales, pero no para los nacidos de nuevo. Nunca fue buena la ley. Esta semana estuve hablando con un judío mesiánico, digo amigablemente, aunque ahí donde la veo tengo conversación con judíos mesiánicos. Ahí donde la veo tengo conversación, pero son bien cerrados, Dios mío. Nunca les quieren ganar una. Y luego quieren debatir, no, luego te dicen, mira, un judío mesiánico lo único que está haciendo cuando quieren hablar conmigo, por ejemplo, es convencerme que yo tengo que volver a guardar la ley. Lo que no sabes es que mi abuelita dijo que yo era el más terco de todos los nietos que tenía. Es lo que ellos no entienden. Pero soy terco para lo bueno, porque ahora creo en la gracia de Jesús, creo en Jesús, no estoy creyendo en una ley para salvarme, para ser bendecido, para agradar a Dios, ¿me entiendes? Sino que estoy creyendo que hay una sangre preciosa que me compró de la esclavitud, ¿me entiende? Entonces tengo ciertas conversaciones, quieren hacer un debate conmigo, no sé si de 10, 12 horas, Dios mío, no sé para qué tanto tiempo, con respecto a que al nuevo pacto, o sea, yo hablándoles del nuevo pacto y ellos queriéndome convencer de guardar la ley de Moisés. Imagínense. Pero ya cuando les sacan nuevo pacto, ya cuando les dice, ¿por qué no salen a predicar el evangelio por las calles? Con eso usted los va a callar fácilmente. La mayoría de ellos se encierran en un lugar para aprender de alguien que les habla por internet. Esta persona que les digo recibe instrucciones de un judío mesiánico del Salvador. Y él se conecta por internet, está toda la vida en el helado ahí, porque ley de Moisés, ¿qué cree que hace? Pone vendas en tus ojos, lo dice 2 Corintios 3, que hay una venda, pero dice que por Cristo es quitada. Pero mientras ellos no entiendan la gracia, la sangre que se derramó de Cristo Jesús, siempre van a tener una venda en los ojos. Y todos ellos, sin excepción alguna, judíos mesiánicos, todos ellos quieren convencer a los que somos evangélicos. O sea, en otras palabras, yo le decía, no, mira, ya estamos en un nuevo pacto. Yo le decía, en Hechos capítulo 15, mira, tan solo Hechos 15, versículo 1, yo le decía, entonces algunos que venían de Judea enseñados a los hermanos, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Cuando habla rito de Moisés, se refiere a la ley, no se refiere a las tradiciones orales. Entonces, habla de que si no se circuncidan en un pacto de carne conforme a lo que Moisés dijo en la ley de Moisés, no pueden ser salvos. Entonces todo eso, ¿qué cree? Lo contradijeron los mismos judíos
los mismos israelitas que venían, como era Pedro, como era el apóstol Pablo, eran judíos. Si los mismos judíos ellos que guardaban la ley, si ellos me están diciendo esto, mire, Concilio de Jerusalén, fíjese lo que dice, versículo 10, Hechos 15:10. Ahora pues, dice, ¿por qué tentáis a Dios? Poniendo sobre la cerviz, es decir, sobre la nuca de los discípulos, un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Sabía que es un yugo, querer cumplir la ley de Moisés es un yugo. Es algo pesado. Porque cuando usted cree que ya está queriendo cumplir los 10 más los 613, cree que ya la hizo, siempre le va a salir Cristo diciéndole, te falta todavía como aquel hombre de Marcos 10. ¿Qué le sé que estaba incumpliendo ese hombre? No tendrás dioses ajenos. Al de Marcos 10 eso le dijo, no tendrás dioses ajenos. O sea, ese hombre le dice, los mandamientos sabes. Y ese hombre sí, dice, yo lo sé. No adulterarás, no robarás, no dirás falso testimonio. Todo lo sé. Pero Cristo le dijo, una cosa te hace falta. Vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Y ahí literalmente está infringiendo el mandamiento de Éxodo 23. Éxodo 23, no tendrás dioses ajenos. ¿Cuál era el dios de ese hombre? El dinero. O sea, no cumple, no se puede cumplir una ley, es imposible. Entonces por ahí el judío mesiánico con el que estuve platicando, me decía él, no, pues es que tengo que seguir guardando la ley. ¿Y qué cree que lo que quiere él? ¿Qué cree? Convencerme de que yo tengo que regresar a guardar la ley. Y todo judío mesiánico con el que usted tenga contacto nunca se va a callar ni lo va a respetar usted. Siempre van a meter su semillita y están ahí. Es que ellos son así, mira, ellos son así. Cuando tú llegas muy tranquilo, ya no me hables de lo tuyo, ni yo te hablo, porque eso le dije a esta persona, es familiar. Ya no me hables de lo tuyo, yo te dejo con tu religiosidad, yo te dejo con ese yugo, yo te dejo con esa carga que tú sigas cumpliendo la ley para agradar a Dios. Pero ¿qué crees? Déjame con la libertad que tengo en Cristo Jesús, porque Él me hizo libre del pecado. Por eso voy al paraíso, por eso voy al cielo, por eso trasciendo la eternidad, porque Cristo pagó el precio por mí. Déjame en paz y yo te dejo en paz. ¿Y qué cree que pasó en la siguiente llamada? Otra vez como un pajarito está. Yo tengo la razón y yo tengo la razón. Ellos dicen así. Y siempre, nunca se van a quedar callados, siempre le van a meter una semilla. Si usted tiene contacto con judíos mesiánicos, siempre le van a meter una semilla. Están dando lata. Dios mío, a mí llegó el momento que ya me hartaste. Porque yo te estoy demostrando con Biblia lo que la Biblia dice el nuevo pacto y tú no lo entiendes. Ni yo te voy a convencer a ti, ¿qué crees? Sorpresa, tú tampoco me vas a convencer. Entonces, pero siempre van a estar con los que usted tenga contacto, siempre van a estar ahí dándole, metiendo sus semillitas, porque para ellos creen que es una semilla y creen que se la están sembrando poco a poco. Esa es la ideología que tienen ellos. Algún día lo voy a convencer. Siempre tienen esa idea. Y es imposible ellos convencerlos, porque cuando tú entras en un debate con ellos, ellos siempre tienen la razón. O sea, siempre que discuten contigo acerca de la palabra, nunca van a aceptar lo que tú le digas. Ellos siempre iban a dar una justificante. O sea, a lo mejor tonta la justificante, pero la van a dar. Siempre tienen ellos una salida. Pero ¿qué cree? Palabra tergiversada. ¿Ok? Entonces por eso estamos hablando de ese tipo de temas, para que nadie caiga en ese tipo de sectas. Ahora sí que puedo decir, es una secta. ¿Ok? Los denominados judíos mesiánicos, que por cierto, los verdaderos judíos israelitas no los quieren. Los llaman falsos. Imagínense, los mismos judíos decirle a los mesiánicos que son falsos. Dios mío, ni en su casa los quieren. Qué feo, ¿no? Por eso nosotros no necesitamos irnos al judaísmo para ser salvos. En Cristo Jesús ya somos salvos por la sangre de Jesús. Ok, dice un yugo, Hechos 15:10. Ahora pues,
¿por qué tientan a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Y fíjese la sabiduría del apóstol Pedro. Creo que era el apóstol Pedro que está aquí. Creo que sí fue Pedro. Dice el versículo 7 que Pedro se levantó después de mucha discusión. Dice el versículo entonces, versículo 11, Hechos 15:11, antes creemos que por la gracia del Señor, ¿por qué dice? Por la gracia del Señor. Por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ¿quién? Que ellos. ¿Quiénes son ellos? Los gentiles, los que no eran israelitas. Bueno, ahora alegan los mesiánicos, me alegaba él, es que esta parte va dirigido a las 10 tribus perdidas de la casa de Israel, porque a esos 10, de las 10 tribus perdidas de la casa de Israel, a eso se les denominaba gentiles, según como les han cuenteado a los mesiánicos. Cree que los gentiles son judíos de las 10 tribus de la casa de Israel perdidas, porque ellos te dicen, en el Antiguo Testamento había judíos de las 2 tribus que se rescataron, había gentiles de las 10 tribus perdidas, y ¿qué crees? Había extranjeros también que no eran de ninguno de ellos, y quieren engañar con esa historia. Pero siempre en el Nuevo Pacto, cuando se habla de gentiles, se está hablando de gente que no está circuncidada y que no tiene pacto con Dios, sean de las 10 tribus o sean de cualquier otra nación, ¿ok? Siempre que la palabra se quiere referir a gentiles, se refiere a ellos, a los que no son judíos, no están circuncidados y no están en pacto con Dios. Pueden ser de las 10 tribus perdidas de la casa de Israel, pero pueden ser también cualquier otra nación diferente a las 10 tribus perdidas, ¿ok? Muy bien. Dice el apóstol Pedro. ¿Quién es el apóstol Pedro para nosotros? ¿Quién es? ¿Verdad que es un judío? ¿Sí estamos de acuerdo que era un judío? De la nación de Israel. ¿Sí estamos de acuerdo en todo eso? Entonces, ¿por qué creerle a un mexicano que quiere aparentar ser judío y no creerle realmente un judío literalmente nacido en Israel? Fíjense lo que dijo el judío nacido en Israel. Versículo 9, Hechos 15:9. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe que nuestros corazones. El 11, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos, es decir, gentiles y judíos van a ser salvos, no por guardar una ley, sino ¿por qué? Por la gracia de nuestro Señor. ¿Cuál fue la gracia? Que Él murió en la cruz llevando nuestros pecados. Esa es la gracia. O sea, el que Cristo haya venido a crucificarse en esa cruz, derramando su sangre en propiciación por nuestros pecados, ahí nos redimió de todo pecado. Y al llevar nuestro pecado, nosotros ya no somos más pecadores. Dice la Biblia en 2 Corintios 5:21 que somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Por eso vamos al paraíso con Cristo. Por eso vamos al cielo. Por eso vamos a estar con Él una eternidad. No por guardar una ley. Entonces aquí Pedro mismo nos está diciendo, a ver, mesiánicos, ¿quieren hacerse judíos? Bueno, les tengo una noticia. Solo por la gracia de Cristo Jesús, que pagó el precio completo en la cruz, ustedes van a ser salvos. Y están tercos los mesiánicos. No, yo voy a ser salvo por guardar el Shabbat, por guardar la ley, por no comer carne de cerdo, por no comer camarones, Dios mío. Y aquí Pedro, el judío era un judío israelita, diciéndoles que es por la gracia del Señor. ¿Qué no entienden? Y ahí es donde dice usted que se cumple lo que dijo Pablo. Mire, 2 Corintios 3. ¿Qué dijo Pablo? Esto lo repito mucho para que entendamos que usted nunca le va a ganar a un judío mesiánico porque tiene su mente en oscuridad, en tinieblas. Dice 2 Corintios 3, versículo 14. ¿Ya? ¿Sí lo tiene? Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy que leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es. Y luego el 15,
por Cristo es quitado. Luego el 15, aún hasta el día de hoy, es decir, ahorita en 2021 es la misma historia, mire. Cuando se lea Moisés, ¿qué está diciendo que se lea Moisés? Es la ley de Moisés. ¿Qué pasa cuando se lea Moisés? El velo está puesto sobre el corazón. Por eso son tan tercos los judíos mesiánicos. Si usted tiene contacto con uno, siempre le va a estar ahí, terco. Algún día me va a oír, algún día va a conocer la verdad, dicen ellos. Dios mío, ¿cuál verdad? ¿Guardar la ley es verdad? No, la verdad es Cristo. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, dijo el Señor Jesús. Él es la verdad, Jesús. No guardar la ley es la verdad. Él es la verdad, Cristo. Una vez me dijo un judío mesiánico, desafortunadamente tengo que decirles judíos porque son falsos judíos mesiánicos, porque un judío mesiánico es uno que nació en Israel y que se convirtió a Cristo. Yo se las paso a ellos, ¿no? Pero un mexicano, Dios mío, un mexicano, mi hermano, descendiente de los aztecas y que se quiere hacer judío, diciendo que es de las tribus de Manasés y la tribu de Benjamín y de Manasés, y que son las tribus de las 10 tribus perdidas y que se quiere hacer judío, digo, ya eso sí no se la pasamos, ¿no? Todo esto lo digo con mucho amor, porque el corazón mío es para que ellos sean libres, ¿me entienden? Por eso tuve esa conversación, el día de ayer, mi hermano, tuve esa conversación con ese judío mesiánico, y realmente sentí una gran compasión. Dije, no entiende, el velo está puesto, por más que le digo, nuevo pacto, él dice, no, antiguo pacto, yo le digo, nuevo pacto no, antiguo pacto. Y siempre buscan justificantes y tergiversan la palabra para engañar. Ese es el motivo de ellos, engañar. Entonces dice, hasta el día de hoy, cuando se lea Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Y aquí dice el 16, ¿qué va a pasar? Pero cuando se conviertan al Señor, ¿qué dice? Un verdadero judío nacido en Israel, que viene y conoce al Mesías, ¿qué cree? Ya no guarda la ley de Moisés. No la guarda. Entonces, ¿por qué Pablo en Gálatas 2 corrigió a Pedro? Oye, si tú siendo judío come con los gentiles, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? En otras palabras, Pablo le dijo a Pedro, no seas hipócrita. Te quieres hacer comes carnitas de cerdo con los gentiles, pero cuando llegan de allá con Santiago de Jerusalén, te quieres hacer otra vez judío, muy santurrón de que no comes carnita de cerdo. Eso es lo que le está diciendo Pablo a Pedro, porque andaba en hipocresía, dice. Y en Gálatas 2 nos habla que aquel que quiere ser justificado por guardar o por realizar obras de la ley de Moisés, se ha desligado de Cristo, de la gracia ha caído. ¿Sí sabía? Gálatas 2:21, de la gracia cae. Gálatas 2:21 dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia. ¿Qué significa ser la justicia? Ser declarado inocente ante un tribunal, eso significa. Justificado es ser declarado inocente ante un tribunal y ante un juez, y haberlo declarado usted inocente, sin pecado y sin mancha, sin condenación, sin condena. No hay condena ya. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces, ¿qué cree? Por demás murió Cristo. O sea, aquel que quiere guardar la ley y cree que se quiere justificar por sus buenas obras, ¿qué cree? Dice Pablo, por demás murió Cristo, es decir, no le sirve nada la muerte de Jesús. Porque ellos están diciendo, es por mis buenas obras que yo voy a estar ante el juicio de Dios y voy a ser declarado inocente. Ellos creen que van a estar en un juicio todavía. Yo creo que el juicio por mí, por mis pecados, ya se pagó hace 2000 años. Vea la gran diferencia. Pero bueno, es impresionante, ¿no? De antemano, ya en el nuevo pacto se nos dice que la ley
Por eso el que quiera cumplir la ley la cumple a través del amor. Mire, Gálatas 5:14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Gálatas 5:14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, vamos a comenzar así con el tema. Era como una introducción nada más. Justificante del por qué los judaizantes o denominados mesiánicos mire, quiero leerle más o menos lo que piensan los judíos nacidos en Israel de un mesiánico. Mire, lea Apocalipsis capítulo 3. Fíjese, estas palabras son fuertísimas del apóstol Juan en el libro de las Revelaciones. Son fuertísimas. Apocalipsis capítulo 3, versículo 9. ¿Qué cree? Estamos hablando de los mensajes que se dieron en el capítulo 3. Estamos hablando de los mensajes que dio que dio Dios a el ángel o los ángeles de las iglesias. Mire, vamos a Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Apocalipsis 3:1 o Revelaciones 3:1. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás ¿qué? O sea, ellos creen que viven y están muertos. Cuando dice al ángel de la iglesia, ¿quién cree que va dirigido eso? Va dirigido literalmente al grupo ministerial que dirige las iglesias, es decir, a los pastores, va dirigido todo esto. Al grupo de Efesios capítulos 4, 11 y 12. Pero él constituyó, ¿qué dice? Unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. A ese grupo va dirigido todo esto. A la gente que tiene a su cargo a alguien. Cuando dice al ángel en Sardis, se está refiriendo a una iglesia, a un dirigente de una iglesia, ¿ok? Cuando habla de ángel ahí, se refiere a personajes, no se refiere literal a un ángel. Muy bien. Entonces, ¿qué era lo que se le dirigía? ¿Cuáles eran las palabras del que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas? Yo conozco tus obras, era para ese ministro, ese pastor. Yo conozco tus obras, que tienes nombre. Dice, ¿qué dice? Era un regaño, ¿sabía? De que vives, pero ¿qué dice? Pero estás muerto. Cuando usted habla con un mesiánico, bueno, usted va a pensar, el pastor trae algo contra los mesiánicos. Mi hermano, yo amo a los mesiánicos. El problema es la doctrina de los mesiánicos. No amo la doctrina de los mesiánicos. Muchos de ellos vienen del cristianismo evangélico. Nacieron de nuevo en el cristianismo evangélico, pero se fueron otra vez a guardar ley. El problema son los nuevos que entran, que no pasaron por el cristianismo evangélico y literalmente vienen del mundo a convertirse en judíos mesiánicos, mi hermano. Nunca predican el evangelio, no hablan en lenguas, no reciben el poder del Espíritu Santo, no sanan a los enfermos, no predican el evangelio. Dígame, ¿qué parte del cuerpo de Cristo es una persona así? Que nunca recibió el poder de Dios, que nunca va a sanar a un enfermo porque no saben. ¿Cuándo van a hablar en lenguas? Los ministros o los dirigentes mesiánicos nunca les enseñan a recibir el poder del Espíritu Santo, a fluir con los dones del Espíritu Santo, nunca les enseñan. Siempre que un mesiánico le pregunte y le esté dando lata, dígale: ¿cuándo predicas el evangelio? ¿Cuándo sanas a los enfermos? ¿Qué no dice la Biblia? Que tú realices la gran comisión. No la realizan. Ellos van sobre los que ya tienen un conocimiento de la palabra. ¿Sabe por qué van con los que tienen un conocimiento de la palabra? Porque ya están más avanzadillos en que dan más dinero para las iglesias. Y a ellos les conviene, ¿qué cree? Rescatar a uno que un pastor evangélico ya le dijo: siembra para el reino, porque si tú siembras, dice la palabra de Dios, cosechas.
Como ya están más avanzadillos en esto, por eso rescatan y se van al grupo evangélico. ¿Para qué cree? Como ya están acostumbrados a dar, porque ellos vienen a percibir. Mi hermano, uno que estuvo aquí, mi hermano, no diezmaba y está pidiendo diezmos. Dígame, ¿hay interés o no hay interés? Obvio que se ve el interés. Yo no predico para que la gente dé diezmos. Yo no lo hago con esa finalidad. Si la gente diezma, qué bueno, y si no diezma, pues ni modo. O sea, yo no los voy a andar condenando. Pero cuando yo, como feligrés, si yo no diezmaba, ¿qué derecho tengo de decirle a la gente que diezme en el reino de Jesús? Si yo no lo hago. Y la personita que estaba aquí no diezmaba y ahorita está pidiendo diezmos. Qué chistoso, ¿no? Así es, manipulación, control, para que la gente les dé su dinero y ellos vivan de la gente. Mi hermano, yo nunca he dejado de laborar, nunca he dejado de emplearme. ¿Por qué creen? Porque yo no quiero vivir de lo que la gente da. Porque yo creo que mi prosperador y mi fuente de ingresos es el Señor. ¿Y qué cree? Siempre lo va a hacer. Y menos ahora que tenemos el proyecto de negocios financieros, que ya comenzamos a invertir. Y vamos a seguir invirtiendo en el nombre de Jesús. El Señor va a seguir manifestando milagros creativos para seguir invirtiendo, para nosotros también tener un salario de ahí, no de lo que la gente da. Por eso cuando me oyen hablar eso, ¿qué crees? Le retuercen los dientes a toda esta gente, porque uno los descubre lo hipócrita que son. Y lo digo, ¿qué cree? Como dice Walter Mercado, con mucho amor. Es que son hipócritas, es la verdad. O sea, si no diezmaban, ¿por qué están pidiendo diezmos? O sea, ahí te das cuenta dónde está el corazón de ellos, pues. Qué feo, ¿no? Qué feo alguien que no lo haga, pero después sí. A ver, hermanitos, den. O sea, ¿con qué intención? Dios mío, pero bueno, ya. Ok. Entonces iba dirigido al ángel de la iglesia de Sardis, decía el ministro, el líder de la iglesia de Sardis. ¿Estamos de acuerdo? Y dice: yo conozco tus obras, de que tienes nombre, de que vives y estás muerto. Ahora, en ese contexto, ¿qué cree? Es una regañada para que usted me entienda, al líder de la iglesia de Sardis. Ahora el mensaje a la iglesia de Filadelfia, versículo 7, Apocalipsis 3:7. Escriba al ángel de la iglesia de Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, de que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Quién es? Cristo. ¿Qué le dice a la iglesia de Filadelfia? Versículo 8: yo conozco tus obras y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Ok, está bien. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y luego, ¿qué cree que el mensaje que le da enseguida? He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y ¿qué cree? Y no lo son. Literalmente, Cristo los entrega a la sinagoga de Satanás. Porque dicen ser judíos, ¿y qué cree que pasa? Solamente son falsos judíos mesiánicos. Dicen ser judíos, ¿y qué pasa? Y no lo son. Sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. En otras palabras, habla unas palabras muy fuertes hacia los judaizantes, aquellos que se salen de ser hijos de Dios y quieren luego venir a practicar la ley de Moisés. Habla muy fuerte. Dicen ser judíos, sí, no lo son. Hay muchos así. Impresionante. Y está muy fuerte esas palabras. Yo lo siento por aquellos que conocieron la gracia al Señor Jesús, que fueron salvos por la gracia del Señor Jesús, pero ahora regresaron a la ley. Este mensaje está fuertísimo. Te haces y crees que eres judío, pero no lo eres. Y les llama, ¿cómo? Sinagoga de Satanás, les llama a todos ellos, a los que practican una ley habiendo tenido conocimiento de la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo.
muy fuerte. Son palabras demasiado fuertes. A mí se me hace fuertísimas. Imagínense que yo de repente le diga, hermanos, hay que guardar la ley. Híjole. Y yo como líder, como ministro, como dirigente de lo que me ha puesto el Señor, y de repente le sale con la ley, mi hermano, no habría un justificante. Como conozco todo eso, dice que les llama sinagoga de Satanás a todo ello. Muy bien. Entonces, justificante que utilizan los grupos judaizantes para decir que tienen que guardar la ley de Moisés. Bueno, ellos se basan en Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2. Ya vimos que una de las justificantes que ellos utilizan es que toda escritura es inspirada por Dios. Y cuando se refería a la segunda de Timoteo ahí, se refiere a los escritos del apóstol Pablo, no se refiere a la ley de Moisés. Segundo, porque la ley, ¿qué dice? Es buena, decía el apóstol en Romanos 7. La ley es buena, santa y justa, decía Pablo, pero ya lo explicamos qué significa eso. ¿En qué contexto lo dijo Pablo? Ok, la tercer justificante decía, porque serán justificados aquellos hacedores de la ley. Y ya lo explicamos a qué se refería al juicio eterno, ¿ok? Ellos se van a querer tratar de justificar que ellos quisieron guardar una ley y allá se va a abrir su libro, el libro de ellos, y se va a ver que no recibieron a Cristo, sino que quisieron guardar una ley, y se va a encontrar que no estuvieron inscritos en el libro de la vida, fueron borrados del libro de la vida, para que usted me entienda. Por consecuencia, no van a tener vida eterna. Y el cuarto sería que ellos dicen, debo cumplir la ley porque la ley es real. Se basan en Santiago 2.8. ¿Qué dice Santiago 2.8? Dice, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacen. Ahora, ¿qué estaba diciendo el apóstol Santiago? Bueno, se estaba basando a Levítico 19:18. ¿Ok? Ahora, nos está diciendo Santiago que cumplamos toda la ley de Moisés, los mandamientos, los 10 mandamientos. ¿Nos querría decir eso? No. Sino lo único que nos estaba diciendo, que en la ley de Moisés es cierto. En esa ley real, ¿qué significa la ley real? Pues la ley de la realeza, ¿no? No tanto real de verdad o de verdadero, sino real de realeza. Dice, si en verdad cumplen la ley real conforme a la escritura, y luego aquí nos dice cuál es la ley real. O sea, nos dice, dentro de la ley de Moisés existe una ley real. ¿Cuál ley? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces dice, ¿qué bien hacemos? En otras palabras, nos está hablando del amor. ¿Estamos entendiendo? No nos está diciendo que cumplamos toda la ley de Moisés porque es real. No nos está diciendo nada de eso. Nos está diciendo que si en verdad nosotros cumplimos la ley real, y nos dice qué ley nos especifica, literal así, nos dice, dentro de toda la ley, si tú cumples la ley real, es amar a tu prójimo como a ti mismo. Nos da una explicación específica de lo que es la ley real según lo que Santiago entendía. ¿Sí? Biblia en lenguaje sencillo, Santiago 2.8 dice, si ustedes obedecen el mandamiento más importante que Dios nos ha dado, harán muy bien. Ese mandamiento dice, recuerden que cada uno debe amar a su prójimo como a ti mismo. Mire, la Biblia en lenguaje sencillo nos da una extensión y una explicación más clara de lo que Santiago quiso decir. Si ustedes obedecen el mandamiento, dice, más importante de Dios. No nos está diciendo que guardemos toda la ley. Nos está diciendo que si nosotros guardamos el mandamiento más importante que venía en la ley de Moisés, ¿cuál cree que es el mandamiento más importante? ¿No robarás? No. El mandamiento más importante que venía en Levítico 19:18 es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, en otras palabras está hablando de el amor que venía plasmado en la ley de Moisés. ¿Ok? ¿Entendemos ahí? Biblia del pueblo de Dios, traducción Santiago 2.8 dice, por lo tanto, si ustedes cumplen la ley por excelencia, que está en la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, proceden bien. Biblia Castilian, vosotros hacéis bien si de veras obedecen la ley del reino,
según la encontramos en la Escritura. La ley del reino que encontramos en la ley de Moisés. La ley del reino que está dentro de la ley de Moisés. ¿Sí me entiende? ¿Qué es cuál? Amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo. En otras palabras, si nosotros cumplimos la ley real o la ley del reino, o la ley que viene y la más importante que Dios toma en consideración dentro de la ley de Moisés, ¿qué cree cuál es? Amar. Porque si tú amas a tu prójimo, ¿qué va a pasar? No le vamos a hacer daño. ¿Sí me entiende? No vamos a dañar, no vamos a transear. ¿Entendemos ahí? Ok. ¿Quién fue el escritor de esta epístola? ¿Quién cree que fue el escritor? Bueno, se le atribuye a Santiago. ¿Quién era Santiago? El hermano del Señor. ¿Ok? Santiago, el hermano del Señor. Dice que este hombre llamado Santiago escribió esta epístola. Dice que la evidencia sugiere que fue escrita en el 48 después de Cristo, ¿ok? Es decir, 15 años aproximadamente después de la muerte del Señor se escribió Santiago. Ahora, la mayoría de los eruditos dice que esta carta guarda una gran relación con la literatura judía, o sea, está más apegado al judaísmo que al cristianismo, que a la nueva naturaleza, que al nuevo pacto que a Pablo se le reveló según Gálatas capítulo 1, ¿ok? En el 48. Pero ¿qué cree? Si usted analiza el libro de los Romanos, y el libro de los Romanos nos habla que el justo vivirá por su fe. Romanos 1:17. El justo va a vivir, ¿por qué? El justo va a ser sano, ¿por qué? El justo se va a ir al cielo, ¿por qué? El justo va a ser salvo, ¿por qué? Por la fe. ¿Cuál fe? Dice los Romanos 3, por la fe en Jesucristo. ¿Ok? ¿Y cuál es la diferencia de años? Pues Romanos aproximadamente está datado, se escribió 56 después de Cristo, en el 56, lo que quiere decir que hay 8 años de diferencia. 48 con 56, 48 el libro de Santiago y 56 el libro de Romanos. En otras palabras, la revelación del nuevo pacto que se le dio a Pablo todavía no estaba cuando se escribió Santiago. ¿Entendemos ahí? No estaba. Por eso Santiago tiene muchos errores respecto al nuevo pacto. Porque Santiago y el contexto de Santiago todo lo habló muchas cosas conforme a la ley de Moisés. ¿Entendemos ahí? Entonces, en otras palabras, a pesar de que Santiago está al final de su Biblia, del nuevo pacto, se escribió primero que la de Romanos, que está después del libro de los Hechos, que es la primera después del libro de los Hechos. Pero se escribió primero conforme a la manera en que se escribió o la fecha en que se escribió. Ahora, ¿por qué está al final? Bueno, porque cuando se estaba haciendo el concilio para determinar el canon viene siendo el grupo de libros conforme a la medida o la manera que ellos midieron si era una revelación o una carta realmente paulina o no. Se fueron encontrando los libros y conforme se iban autorizando iban quedando plasmados en el Nuevo Testamento. Por eso está al final Santiago, porque es uno de los últimos libros que se autorizaron. ¿Ok? Muy bien, entonces ¿cuál es el contexto de Santiago capítulo 2? Pues vamos a leer el del versículo 1 al 7. ¿De qué se trata del 1 al 7? Pues se trata en primer lugar de la generosidad de la conducta de todo creyente. De eso se trata. Santiago 2, versículo 1. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en nuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, ¿qué cree que hacen los pastores y los líderes mesiánicos interesados? ¿A quién tratan mejor? ¿A uno que llega con joyas y que es un empresario, con anillos y todo el rollo, con un celular de 30,000 pesos aquí y un Lamborghini? De eso está hablando Santiago.
Y miran con agrado al que trae la ropa, versículo 3, espléndida, y le dicen: siéntate tú aquí en buen lugar. Y decís al pobre: estate tú allí en pie y siéntate aquí bajo mi estrado. Y luego dice Santiago: ¿no hacéis distinción entre vosotros mismos y vienen a ser jueces con malos pensamientos? ¿Te has dado cuenta de lo que está haciendo Santiago? Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Es decir, todo pobre que llega, no trates mejor al rico, porque el pobre también está tendiente a ser rico por la fe en Cristo Jesús. ¿Ok? Pero vosotros, dice el versículo 6, habéis afrentado al pobre. No os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. No blasfemen ellos el buen nombre de que fue invocado sobre vosotros. Y ahí es donde ya incluye la ley. Si en verdad cumplen la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacen. ¿Qué estaba citando Santiago? Levítico 19:18. A unos que vivían ya bajo el nuevo pacto. Porque Santiago no conocía la revelación de Pablo, que fue dada 8 años después. ¿Me entiende? Por eso Santiago muchas cosas hablaba conforme a la ley de Moisés. Pero él dijo que había una ley real, o la más importante de Dios, dada en la ley de Moisés. Y esa ley real era el amor. Amar a los demás. Es decir, puedes amar al rico como vas a amar al pobre. Digo, Dios mío, hay pastores que llega un rico y casi se le ponen de rodillas. Acá da los diezmos. Aquí da los diezmos. Aquí. Yo, rico, ¿en qué te puedo atender? Andan de lambiscones. Digo, acá en México, para nuestros amigos argentinos, colombianos, chilenos, lambiscones es alguien que... ¿Cómo podemos definir lambiscón? Búsquenme ahí, por favor, en la Real Academia de la Lengua Española de Jalisco. ¿Qué es lambiscón? El que hace la barba. ¿El qué más? El que hace halagos para conseguir algo de alguien, de una persona. Aquí vamos a dar acceso a ricos y pobres, y todos van a ser tratados igual. ¿Me entiende? Porque al pobre lo vamos a hacer rico por el plan de negocios que el Señor nos dio. Al pobre lo vamos a hacer rico por el poder de su palabra. Y al rico lo vamos a hacer más ricos por el poder de su palabra. Amigo, te invito a que escuches la serie que se llama El Plan Financiero del Reino de Dios, que dimos acá hace 3 meses, 4 meses. Ahí viene el plan de negocios con lo cual el Señor, el poder para hacer la riqueza de Deuteronomio 8:18 que nos ha dado el Señor, y lo compartimos contigo para que tú también seas próspero y enriquecido para toda buena obra. ¿Okay? Sea rico para toda buena obra. Aprovechando ese comercial. Entonces, Santiago dijo que había una ley real, sí, que estaba dentro de la ley de Moisés, pero no me está diciendo, Santiago no nos está diciendo Santiago que debemos de cumplir toda la ley de Moisés porque es real. ¿Entendemos? Santiago no me está diciendo, ni a usted, que debe de cumplir la ley de Moisés porque es real. No lo está diciendo. Lo único que está diciendo que dentro de la ley de Moisés hay una ley real, que es la ley de el amor. Amarás a tu prójimo. El problema es que los mesiánicos tergiversan esto y le dice a usted que tienes que cumplir la ley de Moisés porque es real, pero eso no lo está diciendo Santiago. Especifica qué ley dentro de la ley de Moisés es real. ¿Y qué cree que permanece en el nuevo pacto? Que es amarse unos a otros. ¿Entendemos ahí? Qué maravilloso es cuando conocemos la verdad. Si usted no entiende esta verdad, mi hermano, lo va a dar un mesiánico y le va a decir: mira, sí, tienes que cumplir la ley porque Santiago 2:8 dice que es una ley real, por eso cúmplela. Yo lo oí, mi hermano, nadie me lo cuenta, yo lo oí. Hay un mesiánico, expastor evangélico en la ciudad, ahora vamos a decir la ciudad, antes dijimos el estado, de Nogales, Sonora, que quiere engañar y reta a pastores evangélicos para que, según él, tergiverse la palabra basándose en Santiago 2:8, diciendo que debes de cumplir la ley de Moisés porque es una ley real, pero eso no lo dijo Santiago. Ellos, en su oscuridad mental y en su ceguera espiritual, en las vendas que están en sus ojos
por querer guardar una ley, ellos tratan de tergiversar la palabra para engañar a aquellos, inclusive pastores, que no escudriñan. Mi hermano, ¿en qué cabeza cabe que yo conocí unos mesiánicos que engañaron a un pastor evangélico de una iglesia en Estados Unidos? Que le dijeron, no, ya no es Jesús, es Yahshua. Y luego empezaron a decirle, Dios mío, necesito hablar con más amor. Le voy a hablar suavecito para ver cómo se oye. No estilo sinaloense, sino estilo de Jalisco. Resulta que había unos mesiánicos que convencieron a un pastor evangélico en una iglesia en Estados Unidos diciéndole que ya no era Jesús, era Yahshua. Y que le dijeron que Jesús era, en el griego, era el hijo de Zeus y no sé qué otras barbaridades y cosas fuera de la verdad bíblica. Y lo convencieron de que escucharan las enseñanzas mesiánicas. ¿Y qué cree? El pastor ese renunció a su pastorado, así literal. De cuenta que hubieran venido conmigo los mesiánicos y me hubieran metido tanta suciedad de la ley de Moisés, tanta suciedad del mesianismo, de los falsos judíos mesiánicos en mi mente, que yo ahora digo, sí es cierto, estaba mal todo lo que yo creía. ¿Y qué cree? Dejó de ser pastor evangélico y se fue al judaísmo mesiánico. Hágame usted el favor. Pero siempre agarran a los pastores o que se denominan o autodenominan pastores que no conocen la palabra y no saben estudiar en su contexto, no utilizan exégesis y hacen una barbaridad. A esos los agarran. A todos los pastores despistados. No entender. Dios mío. O sea, ¿cómo vas a entender que te van a engañar ahora? Mi hermano, se llevan el nombre Jesús, se lo llevan primero, se lo llevan directamente al hebreo, cuando no debe ser así. Es del hebreo al griego y del griego a nuestro castellano. ¿Sí sabía? Y es correcto hacer eso, porque de acuerdo a la gramática, una regla de gramática internacional, sí se pueden los nombres transliterar, no traducir, transliterar cuando son de una grafía diferente. Sí te lo permite, pero los mesiánicos judíos dicen, no se puede, es blasfemia. ¿Cómo no se puede? Cuando son de una grafía diferente, por ejemplo, del chino, yo puedo transliterar un nombre de un nombre chino y transliterarlo al español, porque es una grafía diferente. En otras palabras, no tienen el alfabeto que utilizamos nosotros. A, B, C, D, A, B, C, D. Entonces tú puedes transliterar un nombre de un idioma hebreo a un griego y de un griego a un español. Lo puedes hacer, claro. Lo que no puedes hacer es llevarte Jesús al hebreo. Eso no se puede hacer, no se permiten las reglas de gramática. Y los mesiánicos tratan de engañar a la gente, engañarlos. Dios mío. Pero bueno, nosotros sabemos en quién hemos creído. Hola. Ok, Santiago 2, versículo del 1 al 7, ¿qué es lo que te dice? Que no hagas acepción de personas y debes de cumplir una ley real que está dentro de la ley de Moisés. ¿Qué es? Amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué estaba citando Santiago? Si usted lee Mateo 22:34, ¿qué es lo que estaba citando Santiago? El segundo mandamiento del cual pendía la ley de Moisés. Mateo 22:34. Nosotros amamos a los judíos mesiánicos, pero creemos que tergiversan la palabra y que engañan a la gente. ¿Me entiende? Mateo 22:34, esto estaba citando Santiago. Mire lo que estaba citando. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos,
se juntaron a una. ¿Contra quién? Contra Jesucristo. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Y qué más? Con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Qué dijo el Señor? Este es el primero y grande mandamiento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? El primero y grande mandamiento. Y el segundo, ¿qué dice? Es semejante. Esto estaba citando Santiago: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Estamos de acuerdo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22:40. Esto es importante porque esto es contexto, analizar contexto. Mateo 22:40, ¿qué dice? De estos dos mandamientos, ¿qué dice? Depende toda la ley, mesiánicos. De estos dos mandamientos depende. ¿Y qué cree que significa depende? Es tan importante depende, porque la palabra depende en otras traducciones, por ejemplo, Dios habla hoy y dice, en estos dos mandamientos se basan toda la ley y los profetas. La palabra depende es la palabra kremanumi, que es en griego, porque el Nuevo Testamento está en griego. El que diga que el Nuevo Testamento está en hebreo, que muestre documentos mesiánicos, muestren documentos. Falsos mesiánicos, muestren documentos. No hay ningún libro del Nuevo Testamento que esté en hebreo, no lo hay. El único que existe, Mateo, en hebreo, fue más o menos como en 1500, fue escrito para contender judíos con aquellos de la Inquisición, con los cuales se agarraban. Y se llama Evangelio de Mateo de Shem Tov, que es el hombre que escribió del griego al hebreo. Hebreo antiguo no hay nada. No hay nada. Digo, hay varios papiros en griego del 150 después de Cristo, del Nuevo Testamento en griego. De hebreo no hay nada, mi hermano. Y ellos dicen, no, que la iglesia romana, católica, tergiversó toda la Biblia. Y en conclusión llegan ellos a que nada de la Biblia es verdad, porque todo fue tergiversado. Imagínense a qué. Dios mío, no tengo palabras para expresar eso. O sea, no existen palabras para expresar eso. Ahora sí que, qué bestialidad. Ok, Mateo 22:40. Dice, 22:40, de estos dos mandamientos, no escribí la Biblia, dice, penden toda la ley y los profetas. ¿Sabe lo que significa la palabra kremanumi? Depende la ley y los profetas de dos mandamientos. ¿Sabe lo que significa esa palabra? Significa literalmente como una rueda de molino alrededor del cuello, como una puerta cuelga de sus bisagras y como unos artículos cuelgan de un clavo. ¿Entiende esa parte? En otras palabras, cuando usted cuelga un clavo en la pared, un cuadro con un clavo en la pared, ¿sabe lo que estaba diciendo el Señor Jesús? Que toda la ley es como si fuera el cuadro. Y lo que sostiene toda la ley es ese clavito. Ese clavito es el que sostiene toda la ley. ¿Y ese clavito qué cree? ¿Qué cree usted que es? Los mandamientos del amor. Esos dos mandamientos del amor es ese clavito que sostiene todo un cuadro. Toda la ley se resume en eso. Si tú amas, cumples la ley de Moisés. No ocupas irte a guardar mandamientos, sino que el amor se perfeccionó por la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Y ese amor, ¿qué cree? Cuando yo ando en ese amor de Cristo que fue derramado en mi corazón por el Espíritu Santo, según Romanos 5 que me fue dado, entonces yo estoy cumpliendo la ley de Moisés sin tener necesidad de irla a cumplir. Por eso la ley no sirve, la ley ya caducó, ya se abrogó. Dice el apóstol Pablo en Hebreos, ya no hay ley. Alguien que dice que necesita ley de Moisés para vivir y para portarse bien, es que todavía se dice el mismo que es un niño espiritual, es un bebé.
muerto espiritual, que depende de alguien que le esté diciendo, no hagas esto, no hagas lo otro. Digo, ¿qué hace usted con los niños cuando van al supermercado? ¿Qué hacemos? ¿Qué le está diciendo usted cuando el niño quiere agarrar algo? ¿Qué le dice usted? No lo hagas. Entonces todos aquellos que quieren vivir por la ley de Moisés es la misma. Es la misma. Son como niños, bebés, que tienen que estar diciendo, no lo hagas, a ver, no robes. De modo que yo tengo que, para no robar, yo tengo que tener una ley que me diga que no robe. Y luego ellos dicen, entonces, como ya no tienes ley, entonces significa que puedes hacer lo que tú quieras y robar y matar y todo. Dios mío, nuevamente, qué bestialidad. O sea, ¿quién piensa que porque no hay una ley voy a robar? ¿Por qué no robo? Porque el amor de Cristo fue derramado en mi corazón. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a Dios sobre todas las cosas. Primer mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo. Cumples toda la ley. Y de ese clavito, de esos dos mandamientos, que ese clavito está pendiendo o colgando toda una ley. Pero ¿qué crees? Si ese clavito usted lo quita, ¿qué cree que va a pasar? Se cae la ley. Si la ley no es para andar en amor, ¿qué cree que va a pasar? Toda la ley se cae. Porque la ley estaba y fue dada para muertos espirituales, para darles a entender a ellos que no podían cumplir una ley y que había un amor de Dios a través de Cristo Jesús que los iba a venir a rescatar del pecado. Porque Él ya cargó el pecado mío y el de usted. Amigo de internet, ya llevó tus pecados. ¿Qué necesidad tienes? Ya están peor que los católicos, Dios mío. Los mesiánicos están peor. Ya pequé, pensé mal por mi culpa. Y dices, mesianismo y catolicismo, pues vienen a hacer lo mismo. Vienen a caer donde mismo. Pero dice Hebreos 12 que los espíritus de los justos fueron hechos perfectos. Dice Hebreos 10 y Hebreos 8 que por la sangre de Jesús nos perfeccionó, nos santificó. Por eso vamos al paraíso con Cristo, no por mis buenas o malas obras. Concluyo con esto. Y Santiago capítulo 2 lo vamos a seguir analizando porque literalmente está hablando del amor. ¿Entendemos en qué está sustentada la ley? ¿Por qué está la ley sostenida en qué? En el amor. Ahí está sostenida la ley. Si no existe amor conforme a la ley, ¿qué cree que va a pasar? ¿Le servirá a alguien guardar mandamientos si no está sustentado en la ley? ¿Le servirá a alguien? Por ejemplo, yo he escuchado personas, es que no como carnitas de cerdo. Es que no como camarones. Oh, qué bueno que no comes camarones. Pero ¿qué cree? Son los primeros que odian. Son los primeros que te andan calumniando. Son los primeros que hablan de ti. Son los primeros que aborrecen. Son los primeros que te critican, Dios mío. Entonces, ¿para qué no comen carnitas de cerdo, pero sí tienen la boca bien suelta para andar hablando a la gente? Hágame usted el favor. ¿De qué le sirvió no comer carnita de cerdo y camarones si tienen la boca más suelta que Satanás? Dios mío, imagínense. Esos son puros legalistas, hipócritas son. Porque dicen que hacen conforme a la ley para portarse bien, pero ¿qué crees? Son unos hipócritas por debajo del agua, a escondidas de la gente. Para mí que se avientan sus buenas carnitas de cerdo. A la sorda. Y para mí que se viendo sus buenos camarones. Dios mío, Señor, quiero andar en amor, hablar este tema. Ay, Señor. Bueno. Y vamos a seguir analizando el libro de Santiago el próximo domingo, amigo de internet, a las 11:45, 11:50, bueno, 12 del mediodía. Vamos a seguir hablando de este tema para que tú entiendas y seas libre. Yo quiero que seas libre. Es lo único que deseo, es mi deseo, que un mesiánico sea libre. Es el único deseo de mi corazón. Entonces, ¿entendemos lo que dijo Cristo? Mateo 22:40, de estos dos mandamientos penden. La palabra dependen es de que está colgada la ley. Penden. Hay algo que está sustentando la ley que se llama el amor.
¿Entendemos ahí? Hay algo que está sustentando la ley, que es el amor. Por eso, ahora que vino el amor perfecto, que es Cristo, ¿qué cree? Dios mío, ¿para qué quiero la ley? Deja el amor perfecto en ti y quita la ley. Legalismo. Los judaizantes, mi hermano, Pablo era un judío, israelita, de la tribu de Benjamín. El mismo Pablo me dijo, tú no vas a vivir por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo Jesús. Leas el libro de Romanos, está bien interesante. ¿Entendemos ahí? Muy bien, rápido, Santiago capítulo 2. Un minuto. Si en verdad cumple la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. ¿Cuál es la ley real? El amor. Entendemos que está dentro de la ley de Moisés, era el amor, del cual pendía toda la ley. Versículo 9, pero si haces acepción de personas, como estilo mesiánico, cometes pecado y quedas convicto por la ley como transgresor. Es decir, ellos dicen, no como carnitas, no como camarón, pero ¿qué cree? Hablan mal de usted, lo odian. Mesiánicos, al escuchar mi nombre, truenan los dedos, con un coraje, un odio. Digo, ¿por qué me odian? Pues yo no les he hecho nada. Por eso dice, si haces acepción de personas, que dice, cometes pecado y quedas convicto por la ley como un transgresor. O sea, ¿de qué te sirve guardar ciertas leyes si odias, si no andas en amor? Versículo 10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. ¿Cómo no entienden esto? El que quiera guardar la ley y no cumpla los 10 más los 613, mi hermano, si no los pudiste cumplir, ¿qué crees? Por uno que incumplas es como si hubieras violado y no haber cumplido toda la ley, y te mereces todo el castigo que venía en la ley. Y por eso hay muchos hermanos en Cristo que ahora se fueron al mesianismo, que están muriendo de enfermedades incurables. Por eso, por guardar una ley. Y luego dice el 11, porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor. Mire, o sea, si cumples uno y otros no, te haces transgresor, violas la ley. Versículo 12, Santiago 2:12, así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados. ¿Por qué ley vamos a ser juzgados? ¿Por la ley de qué? De Cristo, la ley de la libertad. ¿Cuál es la ley de la libertad? Vamos a ver luego, vamos a ver los mandamientos de Cristo el próximo domingo, para que usted entienda que si hay mandamientos de Cristo, ¿cuáles? Bueno, hay mandamientos, sí, predicar el evangelio, lo dijo Cristo Jesús. Jesús tiene mandamientos, tiene una ley. Cuando Cristo habló de que el que guarda mi palabra es el que me ama, cuando dijo Cristo eso, no se refería a la ley mosaica de los mandamientos, se refería a las nuevas leyes que Cristo venía venía a establecer. Y esas leyes están todas resumidas en el amor de Él mostrado en la cruz y en los mandamientos que nos dio de ir a predicar el evangelio. En eso se resume todo. Usted predica el evangelio, anda en amor. Cristo murió en la cruz y Él dijo, la ley se resume, y de estos dos mandamientos penden toda la ley. ¿Qué? Amarás a Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la ley de Cristo. Andar en amor es la ley de Cristo, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y aquí dice, los que habéis sido, o los que dice, así hablad y así haced, Santiago 2:12, como los que habéis de ser juzgados por la ley de ¿qué? De la libertad. ¿Cuál es la ley de la libertad? La ley del amor. El amor de Cristo en nosotros. Versículo 13, porque juicio sin misericordia será con aquel que hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa ¿sobre qué, mi hermano? La misericordia de Cristo triunfa ¿sobre qué? Sobre el juicio. Por eso ya no vamos al juicio del trono blanco. Por eso ya no vamos a ser enjuiciados, porque la misericordia de Dios mostrada en Cristo Jesús, en la cruz del Calvario, derramando su sangre, nos libró ¿de qué? Del juicio eterno. Es lo que nos quiere decir Santiago. Santiago 2:13. Y hasta ahí lo dejamos, ¿ok? Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta maravillosa palabra, por tu verdad, por tu bondad. Gracias, Padre, por darnos esa libertad en Cristo Jesús, por tu sangre derramada en la cruz, preciosa sangre y maravillosa. Gracias, Señor, te honramos, Jesús, honramos tu gracia y tu favor. Creemos que llevaste todos nuestros pecados en la cruz, la naturaleza de pecado.
para que ahora seamos justificados, declarados inocentes ante ese tribunal que tú ya pagaste el precio completo, Señor. Tú fuiste el cordero en el cual se cargó todo pecado. Por eso dice tu palabra que nos has perfeccionado, nos has santificado y nos has apartado para tu reino, Jesús. Y ya vamos nosotros contigo, estamos ya contigo en tu reino, no por nuestras buenas obras, no por guardar mandamientos, sino por tu gracia, Señor Jesús. Honramos tu sangre, honramos tu sacrificio, te honramos a ti, Jesús, honramos tu gracia y tu favor. Gracias, Señor. Dios les bendice a cada persona que nos ve por internet. Queremos decirle que Cristo les ama y nosotros también, aunque usted no lo haya sentido así, pero quiero decirle que el amor de Cristo es para usted también. La misericordia de Cristo es para usted. Muy bien, pues nos vemos el próximo domingo 12 del mediodía. Igual todos los viernes a las 7:45 estamos transmitiendo en vivo. Cristo les ama y ya saben, Dios es fiel. Ok, sean bendecidos en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús.